6:06 de la tarde, antes de transmitir imágenes de la sesión del Pleno del Congreso, vamos a saludar a nuestra invitada, que es la politóloga Gabriela Vega Franco, directora de la Escuela de Formación Política Recambio, que ha formado, me parece, a varias decenas de jóvenes y menos jóvenes que son candidatos, y tengo bien una buena información, 80 en total candidatos han pasado por la escuela que usted dirige, que es una escuela plural e independiente y apartidaria. Si es que estoy bien informada. Efectivamente. Muy bien. Cuéntenos, por favor, de cuántos partidos provienen esos 80 candidatos que ustedes han contribuido a formar. Estos candidatos provienen de más de 15 partidos, pero además de más de 19 exactamente regiones del país. Y lo interesante es que en estos 3 años en realidad hemos trabajado con más de 500 personas de todas las regiones del país y de más de 25 organizaciones políticas, ¿no? Entonces estamos hablando de personas de izquierdas, derechas, centro, liberales, progresistas y conservadores que tienen una vocación política democrática, porque vocación política muchos tienen, democrática menos, ¿no? Y creo que lo más importante es poder tener esta idea de compartir espacios de formación, saber que lo que sabemos, tanto como lo que nos hemos formado, la experiencia que hemos ganado en la cancha no es suficiente y que hay una parte del Perú que conocemos en el encuentro con el otro. Y creo que en medio de este contexto electoral en el que estamos y con todas las crisis que estamos viviendo desde ayer hasta hoy y la incertidumbre que tenemos de las 6 de la tarde, es pues recordar que efectivamente la democracia es más que un procedimiento de suma de votos, sean de votos de congresistas o de senadores y diputados en el futuro. Es un proceso que nos involucra a todos, inclusive ciudadanía, prensa como ustedes, academia, sociedad civil, empresariado, y que finalmente todos estos procesos políticos que estamos viviendo nos tienen que interpelar, nos tienen que cuestionar y también nos tienen que retar para poder pensar qué es lo que tenemos que hacer diferente en esto que viene. Y creo que estemos viviendo esta crisis a 7 semanas de las elecciones tiene que ser como una llamada de atención para poder entender que lo que está pasando esta noche en el Congreso no es lo mismo que va a pasar en abril. RPP ha puesto precisamente sobre la mesa y además en el alcance del público y de la ciudadanía en general 3 herramientas importantes con miras a lo que serán las elecciones. El primero es el simulador de votos, el segundo compara los planes de gobierno y el tercero a los propios candidatos, que todos podemos acceder porque el poder lo tenemos en nuestras manos, con el voto, y es así precisamente como hemos denominado nuestra cobertura electoral. En miras a lo que bien mencionabas, en esta interpelación que hay que hacernos, ¿qué responsabilidad como ciudadanos tenemos precisamente en este escenario y cómo hacer que nuestro voto se replique en un cambio que necesitamos y exigimos y tenemos esa sensación muchos ciudadanos a nivel nacional? Ahí creo que una de las cosas que has dicho es clave y es que, como decía, lo que está pasando hoy a las 6 de la tarde no es lo que va a pasar el domingo en abril, ¿no? Y la única diferencia no es el procedimiento, no es la chambaza que va a hacer la OMP alrededor de todo el país, ni siquiera los candidatos. La diferencia entre lo que pasa hoy y lo que pasa en abril somos nosotros. Llevamos 5 años mirando cómo se toman decisiones. Algunos tomando diferentes tipos de acciones desde donde se puede, pero en abril será el momento en que nosotros tomemos, como tú decías, el poder en nuestras manos en ese voto. Y el tema es que ese voto es un reto también en sí mismo, porque por primera vez vamos a tener 5 columnas, vamos a votar por un Congreso bicameral. Necesitamos estar preparados para enfrentar esa cédula para que lo que nosotros tenemos de convicción y de deseo de voto se traduzca en un voto que vaya a contar efectivamente. Y eso tiene que ver con el proceso de entrenarnos para votar y por eso el simulador y por eso las capacitaciones de OMPE, tanto en organizaciones como en YouTube, en videos y en redes son fundamentales. No podemos hacernos los desentendidos y pensar que ya he votado varias veces, entonces será lo mismo. No, hay que entrenarse para no meter la pata y que nuestro voto realmente no termine siendo viciado. Pero además está el otro pedazo de diferencia, que es la información y la convicción y la estrategia combinada de esa información, ¿no? Necesitamos poder evaluar no solamente a quién por nombre, apellido o trayectoria individual estamos votando, sino a qué organización, con qué plan de gobierno, y además añadiría un cuarto elemento, que es qué conexión tiene esa persona con la gente, con la ciudadanía.
la representación es parte de lo que nos está haciendo falta en este último tiempo en estas crisis, ¿no? Sentir que no hay alguien ahí que vaya a votar como yo votaría, o cómo hablo con la gente que esta tarde está tomando las decisiones, ¿no? Entonces, cuando pensemos en quién votar, pensemos también en qué personas tienen conexión con organizaciones, con agrupaciones de personas, con intereses, con demandas más allá de las de sí mismos, ¿no? Y finalmente diría que eso es clave también porque eso es algo que, así como votar, se entrena. Y por eso yo creería que parte de lo que estamos viviendo también pasa porque tengamos políticos que están en el lugar en el que están casi por suerte, casi por azar, casi por, en algunos casos, negociaciones que los ponen en el lugar en el que llegan al poder. Y entonces esa trayectoria política, esa conexión con el territorio, con las agendas, con las regiones, con las localidades, es fundamental porque de ahí, desde ese vínculo con la ciudadanía, que en ocasiones está roto, es que salen los liderazgos políticos. Y por eso conversábamos hace un momento también de que en medio de todo esto están las elecciones locales y regionales, que pues se sienten que son largo plazo, ¿no? De aquí en todos estos meses, ¿qué pasará? Pero ciertamente hay retos que son locales, hay retos que están en ese acercamiento del poder político gobernante-gobernado. ¿Dirías tú que en algunos casos, como nos han comentado algunos especialistas, a nivel regional hay en algunos casos más interés por las elecciones municipales y regionales que por las nacionales? Yo creo que, y lo que viene pasando en general, es que hay personas que estamos muy preocupadas por el interés, el nivel nacional del Ejecutivo o el Congreso, que también es nacional, pero ciertamente, no sé si me imagino que están al tanto completamente de que Piura, por ejemplo, tiene hace casi más de 30 horas bajas de energía. Sí. Entonces, el Congreso de la República y quien componga el Senado no va a resolver esos temas. Entonces, hay problemas que se imponen en la realidad, que son problemas que no todos los problemas en la democracia el Estado no es solamente el Congreso, no es solamente la presidencia, y por ende, pues pensar en quiénes son nuestros alcaldes, quiénes son nuestros gobernadores regionales o gobernadoras regionales, es importante, porque al final este vínculo con la democracia no es solamente si yo creo en la democracia o no creo en la democracia, es cómo la vivo y cómo esta democracia y este sistema político y esta promesa se traducen en resolver los problemas del día a día, ¿no? Y por ende, pensar también en esas autoridades es importante para recuperar, de alguna vez tomar de nuevo nosotros la importancia de qué significa tener un cargo en el Perú. Uh-huh. ¿Qué significa ser alcalde? ¿Qué significa ser congresista? ¿Y qué significa ser presidente de la República? Que no son solo días, que no es 3 presidentes distintos en 3 meses. Y esa diferencia la podemos hacer en abril y en octubre. Y allí yo sí quisiera consultarte, porque a veces ejercemos una ciudadanía nominal que solo se traduce en las urnas cada 5 años, pero allí no se queda la ciudadanía. Es decir, ¿qué pasa con una situación como esta? Es decir, ¿cómo recogemos también la responsabilidad de los ciudadanos ante políticos que hemos visto que a lo largo de estos años han generado una gran inestabilidad? ¿Qué nos corresponde también a nosotros, no solamente con las autoridades nacionales, sino también con las locales y las regionales? ¿Cómo podemos ejercer más allá del voto también nuestro derecho en la fiscalización, en la observación y en el control ciudadano? Ciertamente, ahora, por ejemplo, en el cortísimo plazo, los ciudadanos podemos informarnos, conversar de política, ser observadores electorales de transparencia, podemos ser miembros de mesa y necesitamos que sean miembros de mesa. Eso es importante. Eso es fundamental. No va a haber elecciones si no hay miembros de mesa. Es obligatorio para que salgan elegidos. ¿No? Ahí hay roles que asumir. Hay que hacer también campaña. Quien está convencido de una candidatura, quien está convencido de una organización política, yo soy una organización apartidaria, pero genuinamente cuántos ciudadanos y ciudadanas tienen una convicción, una agenda política, una visión, y digamos, la campaña no es solamente de los candidatos, es de los intereses y las demandas de cada uno de nosotros, ¿no? Y finalmente creo que lo que señalas es importante. Este año es el momento político. Para quienes nos dedicamos a estas cosas hay mucho más luz a esto. Pero el próximo año y el siguiente se seguirán tomando decisiones, se seguirán sacando leyes y en ese sentido, vigilancia ciudadana, participación política, organización. Hay que fortalecer los partidos no pueden aparecer solo en elecciones y finalmente también usar el espacio público.
Y yo creo que esa es otra cosa en la que tenemos, otro espacio en el que tenemos que encontrarnos y aprender a hacerlo nuestro desde la paz, por supuesto, pero ciertamente conectados con esas agendas cívicas. Gabriela Vega Franco, muchas gracias por tu presencia, por tus explicaciones, por alentar a través de lo que has dicho a quienes quieren dedicarse a la política que busquen una formación como la que eso, ojalá, y les robo un segundo solo para decir que quien esté interesado en las elecciones locales y provinciales y municipales, tenemos abierta una convocatoria en este momento, cierra el viernes 20. ¿Cómo se accede a ella? Pueden entrar a la página web www.recambio.pe y si están interesados en postular desde cualquier región o cualquiera de esos cargos, ojalá los damos la bienvenida. Postulen alcaldes y gobernadores, tengan una formación y un conocimiento de las